Shalom. וברוכים הבאים. Bienvenidos a la congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach. El siguiente mensaje es dado por el rabino Aviner. Esperamos que sea de bendición para tu vida. No quiero establecer una doctrina nueva, pero quiero llamar a la reflexión. Hay un versículo en Juan capítulo 9. El versículo es el número 2. Voy a leer el versículo 1 y 2 para que ustedes abran camino en la mente, en el corazón, para entender lo que quiero compartir en esta mañana. Cuando Yeshua pasaba, vio a un varón que era ciego desde el vientre de su madre. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro nuestro, como decir, rabino, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Casi nunca paramos para responder preguntas como: ¿por qué los discípulos le hacen a Yeshua una pregunta de estas? Los discípulos, y antes de decir esto quiero resaltar una cosa, existía ya desde tiempos muy remotos una idea de que si algo le pasara a los hijos de una pareja, podría ser, por ejemplo, un niño inocente, acaba de nacer, pero nace ciego. Ahora era ya un adulto cuando Yeshua pasaba por allí y todos sabían que en la realidad ese no era el pecado de él, porque él nació ciego, no podía haber pecado en el vientre de su madre. Pero resulta que la pregunta tiene que ver con la cultura del pueblo. ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? Porque si nacía una persona con una enfermedad, o si le ocurría algo a un inocente hijo, lo más probable dentro de las creencias de la cultura hebrea es de que los padres, y cuando la Biblia dice los padres, no necesariamente es el padre y la madre, puede ser los abuelos o los bisabuelos. Mira que cuando nosotros nos referimos a Abraham, decimos Abraham nuestro padre, Isaac padre de la nación de Israel, Jacob Avino nuestro padre Jacob. No somos hijos de Israel, somos descendientes de Abraham, y veo que han pasado muchísimas generaciones. No, Abraham no nos conoció en persona, jamás. Entonces, cuando dice, ¿quién pegó, este o sus padres? La realidad es que están enfocándose en los padres, que podría haber sido los bisabuelos, los abuelos o los padres directamente que hicieron alguna cosa mala para que este muchacho, ese niño, hubiera nacido ciego. Yeshua, desde luego, ya sabemos la respuesta, dijo que ni fue a causa de alguna conducta mala de los padres, ni una conducta mala menos del muchacho, del niño que nació ya con la ceguera, no es que la adquirió en el camino. Yeshua dice ni una cosa ni otra, sino que esto se dio para que se manifiesten en él las obras de Elohim. Entonces, era para que Yeshua hiciera milagros. Es decir, que el escenario de la vida y ministerio y obra de Yeshua estaba armado de tal manera que él tuviera suficientes leprosos para curar, algunos ciegos para devolver la vista, presos para liberar, caídos para levantar, pobres para llevar consolación, porque esto era parte de la identidad, de la manera de identificar
a Yeshua como el Mesías. Es decir, eran profecías mesiánicas que él tenía que cumplir para que no quedara dudas de que él era el Mesías. Por eso no quiero enfocarme en la respuesta que dio Yeshua, sino en la cultura que provocó la pregunta. Es decir, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Es decir, que dentro de la cultura hebrea, la cultura israelí o judía, la cultura de la Torá, cuando los padres pecaban, la maldad de los padres era visitada en los hijos. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando fue de conquistar la tierra de Canaán, a la primera batalla que el pueblo de Israel trabó, él se enfrentó con una ciudad con muros muy altos, se llamaba Jericó o Jericó en español. Y Hashem le dijo a él: no se preocupe, usted solo tiene que alabar, gritar, tocar shofar, dar 7 vueltas cada día. El último día darán 7 vueltas y yo me encargo de hacer lo demás. Y los muros de Jericó vinieron abajo y la flojera cayó y dominó sobre el pueblo de Jericó, y el pueblo de Israel pudo conquistar la ciudad sin mucha estrategia militar, sin mucha preparación física, por obra y milagro del Eterno, quien hizo caer los muros. Y los muros de la ciudad, usted puede imaginarse con qué tamañas y gigantescas piedras eran construidos para defenderse del ataque del enemigo. Pero estas piedras temblaron y vinieron abajo mediante el poder de Hashem. Pero Hashem había advertido al pueblo de Israel que todo sería destruido, porque todo olía a idolatría. Aún en las ropas, las más elegantes trajes que ellos vestían, estaban dibujados divinidades o temas que tenían que ver con la idolatría, y todo eso tenía que ser quemado, y lo que había de oro iba a ser derretido y consagrado a Hashem. Pero hubo un personaje, uno de los soldados de Israel, que se llamaba Acam. Hubo un soldado llamado Acam que decidió en medio de la batalla meterse acá un lingote de oro, otro acá, y debajo del brazo se llevó un traje babilónico que él dijo: eso está pleno, cuando yo ya tenga mi casa en Eretz Israel, yo lo voy a lucir bonito. ¿Y qué iba a introducir en Israel? Imagínense, una capa babilónica. La palabra Babel, confusión. Es decir, iba a llevar confusión para Israel. Iba a confundir el pueblo con la idolatría que podría estar bordada allí. Y eso tenía que ser quemado. Pero él se llevó. Se llevó y parecía que no había acontecido nada. Se llevó y yo me lo imagino haciendo un hueco debajo de la alfombra de su carpa y poniendo ahí los lingotes de oro. Va a ser el millonario. Y poniendo ahí una alfombra encima, y salió el hombre, y Josué tuvo que enfrentarse a una otra ciudad más pequeña y fue derrotado, y algunos miles de Israel murieron. Ahora, acontece lo siguiente, que Josué o Yehoshua quedó indignado con esto. ¿Cómo que Hashem nos va a abandonar? Y fue a reclamar. Hashem dijo: no es que yo les haya abandonado, es que hay anatema, hay un maldito ahí en medio del pueblo, hay un pecado escondido en medio del pueblo. Y toda la nación sufrió en consecuencia del pecado de este soldado.
y comenzaron a echar suerte, a buscar, investigar, y dieron con Acán. Acán, ven acá, conversa, ¿qué has hecho, hombre? ¿Qué has hecho? ¿Qué nos has hecho perder soldados? Un poco de viudas se quedó ahí en Israel, un montón de huérfanos quedaron en Israel. Hemos perdido buenos soldados en esta batalla gracias a lo que tú has hecho. ¿Qué has hecho? Y él confesó y dijo, es que yo vi unos cuantos lingotes de oro y una capa babilónica. Me dio pena echar en el fuego, yo lo vine trayendo, lo tengo guardado en la casa. ¿Y sabe cuál fue la condena para él? Murió él, su mujer, sus hijos, y todo lo que él tenía fue hecho un montón de piedra y quedó para testimonio de todo el pueblo de Israel. La pregunta de oro es, ¿qué tenía que ver sus hijos con lo que él había hecho? Su esposita, ¿qué tenía que ver con lo que él había hecho? Pagaron el precio. Él estaba ya en la batalla cuando decidió llevarse los lingotes de oro y la capa babilónica, y no consultó a sus hijos ni a su esposa. ¿Llevo o no llevo? No había celular. Pero oiga, aquí tengo una oportunidad de llevar unos cuantos lingotes de oro y una capa babilónica. ¿Qué me dice? No, él tomó la decisión sola. Pero el pago, los platos rotos, pagó toda la familia. Es decir, pagaron los hijos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando los discípulos de Yeshua le hacen la pregunta a su maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Ellos hacían en función de conocimientos que ellos tenían de su propia historia registrada en la palabra inspirada. Por ejemplo, de seguro que Juan y los demás compañeros de ministerio sabían perfectamente, conocían perfectamente versículos como estos, por ejemplo, que le voy a leer aquí en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que dice, versículo 6, luego Adonai pasó frente a él y proclamó, Dios misericordioso y compasivo, paciente, grande en bondad y justicia, que conserva la misericordia para millares de generación, que perdona los pecados y las culpas, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Seguramente estos discípulos ya habían estudiado estas parashot para hacer una pregunta de esto. Ciertamente había en el corazón de ellos una preocupación que a veces no nos sobreviene porque algunos de nosotros, si no la mayoría, no hemos sido criados dentro de esta doctrina. Y lo que nos han enseñado es que solamente la parte que dice el alma que pecare, esa morirá. Pero no está escrito solo eso en la Escritura. Lamentablemente para nosotros está escrito lo otro también. Y eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 7, Éxodo 20, versículo 5, Número 14, versículo 18, Deuteronomio 5, versículo 9, Jeremías 32, versículo 18, y por ahí va, algunas veces está escrito esto, de que Hashem visita la maldad de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generación. ¿Sabe qué? Una de las maneras que yo encuentro más emocionantes de entender las Escrituras, y si usted quiere practicar, le doy ese consejo, es hacer preguntas a las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué los discípulos les ocurrió hacer esta pregunta a Yeshua?
Porque si hacemos esta pregunta, entonces vamos a dar con que la única explicación que hay es que a lo mejor leyeron versículos como estos. O era una costumbre, era una creencia popular. Es decir, que el 90% de los casos de niños nacidos así o hijos sufriendo calamidades y situaciones difíciles se debía a los pecados de los padres. Pero en la cultura occidental nadie está preocupado con esto, ¿no? Si mi hijo hace mal, ya sabe que va a venir mal sobre él, pero si yo hago mal va a venir sobre mí. Pero en la cultura de la Torá hay muchas advertencias acerca de que Hashem es un Dios celoso, que también visita la maldad de los padres en los hijos. Menos mal que nos dice que es solo hasta tercera y cuarta generación. Yo también lancé una pregunta sobre esa tercera y cuarta generación. ¿Sabe cómo? Yo dije, ¿por qué solo tercera y cuarta generación? No, ¿por qué no la quinta, la sexta y la séptima y la octava? Que desde luego no es porque quiero que esto pase, es porque yo quiero saber por qué tercera y cuarta, hasta tercera y en el peor de los casos hasta la cuarta generación. Es porque, y esa es la respuesta que yo encontré para esto. No es que el ángel vino a soplar en mi oído, no es que me habló del corazón, no es que me dio un corazonada, no es que la inteligencia, la sagacidad. Es que es lógico. Si es un castigo que no es a causa del pecado de los hijos, es a causa del pecado de los padres, Hashem no necesita castigar la quinta, la sexta y la octava generación, porque ninguno de nosotros aquí va a ser, quizás pocos de nosotros va a ser más que tatarabuelo. Nos hemos de morir antes de que seamos tatarabuelo. Lo máximo que podemos vivir es para vernos nuestros tataranietos. Entonces, ¿para qué más de tercera y cuarta generación? Porque no está Hashem preocupado en hacer ningún daño a los hijos. Los hijos son herencias de Adonai, son la bendición que Hashem nos ha confiado. No solo los hijos propios, sino los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Ellos son una bendición. Vea que cuando nos lo da, así llegó ciego, pero llega lindo, bonito, ay, que trae tanta felicidad al hogar. Pero la intención, el enfoque, el propósito, la meta es castigar al padre, no al hijo. ¿Entendió? Entonces, si ya el padre murió, no tiene por qué seguir castigando al hijo. La misericordia de Hashem es tan grande que solo hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, antes de pecar, yo y usted, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en los pequeños que están atrás de nosotros. Esto que queremos tanto, que dedicamos nuestra vida entera por ellos, que salimos de mañana. Yo he trabajado secularmente desde los 15 años de edad. He contribuido para el Seguro Social hasta los 18 años, después fui al ejército, salí y entré a trabajar de nuevo. He contribuido para durante 35 años, he contribuido para el Seguro Social en Brasil. Aún viviendo 22 años de estos 35 años de contribución, viviendo en Ecuador, yo mandaba para pagar mi seguro social en Brasil. Es decir, ¿para qué hice todo eso? Pensando en los hijos, preocupado con el bienestar de los hijos. Porque ¿qué no hacemos por los hijos? Ahí está un anciano. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Queremos ver el éxito de ellos, son lo que más queremos. Si nos pegan, no nos dará tanta rabia cuando peguen a nuestros hijos. Si les duele a ellos, nos duele a nosotros. Son lo que más queremos. ¿Cuántas cosas no hemos tragado en el camino por amor de nuestros hijos? ¿Cuántas veces Satán no te ha dicho así? Bota la toalla como padre, como marido, como esposo. Y usted dice, no,
Yo quiero estos hijos, quiero darles a ellos esto y aquello, quiero verles dentro de un hogar normal. Y hemos luchado, y aun cuando no nos hemos podido ser vencedores en esa batalla, algunos hasta hoy luchan para el bienestar de sus hijos. Y veo padres afanados por trabajar y enviar el dinero que tiene que enviar a sus hijos con satisfacción, porque son los más preciosos que ellos tienen. Son su continuidad en el mundo. Ellos morirán y estos hijos se continuarán su historia. Entonces, antes de nosotros atrevernos a cometer cualquier maldad, debiéramos pensar así. Hashem puede coger la vara y me va a doler por esto, pero me va a doler más si Él coge la vara y le da a mis hijos. Pero si me ha dado muchas veces y yo no he respondido positivamente, más probable que le diga, ese ahí ya acostumbró a llevar golpe. Ahora yo voy a golpear por otro lado. Voy a golpear donde más le duele. ¿Usted ya se imaginó que eso pudiera acontecer? Vea, yo comencé ese mensaje tratando de decir una cosa. No estoy estableciendo una doctrina. Yo estoy llamando a la reflexión para todos nosotros, y yo me incluyo debajo de este mensaje. Antes de nosotros dejarnos llevar de nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestras tentaciones, pensemos en quienes podrán terminar pagando los platos rotos. Pensemos en esto. Yo me acuerdo de cuando yo era niño y me pegaban con una zapatilla de espuma, unas que son conocidas como havaiana. Y dolía, no dolía mucho, pero dolía. Pero a veces había travesuras que eran tan deliciosas, tan buenas, que yo decía, eso me va a costar unas 5 lapadas de esas. Me la hago. Pueda que no se den cuenta y yo hasta me escape del castigo. Y sí, se dan cuenta. Y una vez hice una travesura y parecía que se había pasado por alto. Y había sido de cortar una tela que me ocurrió cortarla, a practicar la sastrería con una tela de mi tía que era costurera. Y después, pasado una semana, tranquilo, no me pasó nada. Ahí yo vi a mi tía muy preocupada con yo sé, ¿qué le pasa? No, es que una señora me está cobrando un trabajo y la tela no alcanza. Y no sé de dónde trajo esa tela que ya busqué en todo el mercado, en todas las tiendas. No hay una tela como esa. Dice, ¿cuál tela? Una tela rosada que yo tenía allá. Ay, Dios mío. Y me dolía la conciencia. Y yo estaba atribulado, Dios mío. Yo dije, no hay cómo hablar con esa señora que se compre otra tela parecida y usted comienza de nuevo. Yo como un niño, tenía, qué sé yo, 9, 10 años. Dice, en eso estoy. Yo ya estaba hasta orando para que dejara ese asunto. Mejor no le cuento el resto, pero es cierto es que a veces nosotros nos aventuramos a cometer, por no decir pecado. Y arriesgamos. Ya hemos recibido tantos golpes en la vida que pensamos un golpe más, un golpe menos. ¿Se verá que yo voy a sobrevivir a esa situación? Pero ¿y si Hashem dice, yo no te voy a dar golpe más? Directo. Voy a comenzar a golpear a tus hijos. Hermano. No me haga eso, Señor. Córtame la cabeza, pero no le toca a esos pelados. Es lo que nos ocurriría decir. ¿Cuál es la solución? Él es un Dios tan misericordioso
que la única motivación que le encontró para que nosotros no caigamos en el error de perjudicar a la generación futura, a nuestros hijos, nietos, bisnietos o tataranietos, es con la otra promesa: y de los que me aman y guardan mi palabra, me obedece, yo voy a bendecir hasta 1000 generaciones. La diferencia es muy grande entre tercera y cuarta hasta 1000. Es decir, que si no me motivo a vivir una vida consagrada a Hashem con una promesa de esa, entonces, porque no amo a mis hijos, no estoy preocupado con las generaciones futuras. Es que nosotros parece que solo amamos lo que vemos. No es así. Pero 1000 generaciones, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta gracia y tanta misericordia? Pues es lo que nos está ofreciendo en cambio de la obediencia. Es lo que está ofreciendo para nosotros. Imagina, de poder ver, como no voy a vivir tanto, usted no va a vivir tanto. Quisiéramos vivir como Moisés, por lo menos hasta los 120. Ahí podríamos ser tatarabuelos. Pero si vivimos un poco menos, y lo más probable es que vivamos un poco menos, entonces vamos a ver hasta la tercera generación nomás. Vamos a ver los hijos de nuestros nietos. Y ¿no sería maravilloso poder verlos? Grandes hombres y mujeres que temen a Hashem, exitosos en la vida, buenos matrimonios de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, hombres poderosos, temerosos de Hashem, victoriosos. ¿No sería bueno? Así llegue esa bondad de hasta 1000 generaciones y nosotros no las podamos ver. Imagínense de la Inquisición, donde nuestros ancestros han sido obligados a convertirse al catolicismo. Han pasado 10 generaciones, o quizá una docena de generaciones. Si llamamos de 40 años por generación, entonces más o menos han pasado 10 a 12 generaciones. Hashem habla de 1000 generaciones, lo cual significa que eso explica por qué no todos los descendientes de aquellos están aquí disfrutando ya en este momento. Eso explica por qué yo de mi familia, por qué los demás de mi familia que tienen tanto antecedente como yo están allá dentro del cristianismo celebrando Halloween y toda esa cosa ahí, y por qué yo estoy aquí. A lo mejor tú y yo estamos aquí porque mucho antes de la Inquisición hubieron hombres y mujeres que temieron a Hashem, y Hashem se ha comprometido con 1000 generaciones con ellos, y nosotros somos parte de ella. A lo mejor. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué usted está aquí? A lo mejor hay una bendición atrás, alguien temeroso de Hashem. ¿Y por qué yo no voy a hacer para beneficio de las generaciones futuras? Bueno, la idea de Hashem no fue dejarnos perder el sueño, hacernos perder el sueño, ni perder la tranquilidad y la fe, ni colgar la toalla. Fue pensar más antes de hacer cualquier cosa errada. No hace mucho compartí con ustedes los altares que Abraham vino tuvo que edificar durante su peregrinación para ser el hombre de la confianza de Hashem. Le probó, tuvo que ir poniendo sobre el altar su yo, su antecedencia, su familia. Y por último, lo que él más quería, su hijo de la vejez, él puso sobre el altar. ¿No será que nosotros tenemos cosas que tenemos que poner también sobre el altar? ¿No será que nuestro orgullo, el orgullo de la esposa, del esposo,
¿No será que ese capricho que no nos permite vivir en paz? ¿No será que esa debilidad que nos persigue? ¿No será que esa flaqueza de la que somos víctimas de vez en cuando y que obstruye la shalom del hogar, la shalom del matrimonio, de la familia, o del trabajo, o de la sociedad, o de donde usted se relaciona? ¿No será que tenemos que coger estas cosas y poner sobre el altar y echarle fuego? Amén. Para que los propósitos de Hashem se desarrollen en nuestras vidas? Lo cierto es que si nosotros a lo largo no quemamos estas cosas, no echamos sobre el altar esto. Abraham tuvo cosas que poner sobre el altar y nosotros tenemos nuestras cosas. Si no ponemos estas cosas sobre el altar, no sacrificamos esto, no degollamos este orgullo, no damos muerte a esa prepotencia, entonces la vamos a vivir con ella y vamos a pagarlos y vamos a sufrir las consecuencias. Y cuando ya nos imperdenicemos, entonces Hashem dice así: tú ya aguantas los golpes, ¿no? Has ganado tanto golpe que ya no te hace diferencia un golpe más y un golpe menos. Déjame golpear ahora. Primera, segunda, y voy solo hasta la tercera, para que no sufra tus hijos en vano, para que sufra solo mientras tus ojos puedan ver. La misericordia de Hashem fue tan grande con Salomón, que Hashem le dijo a Salomón una vez: va a ser dividido tu reino, pero por misericordias de David, tu padre, no voy a permitir que sea en tu vida, va a ser después que muera, porque si lo hiciera mientras él vive, él iba a sufrir mucho y ver todos sus logros venir abajo con toda la sabiduría que él tenía. Juan capítulo 9, versículo 2. A los discípulos les ocurrió preguntar: ¿quién pecó para que eso le sucediera a este pobre hombre ciego? Pero como no hemos sido criados en la cultura de Juan, nunca hemos hecho la pregunta: ¿quién pecó? ¿Quién podría haber pecado? ¿Quién habría pecado para que esto o esto y esto y esto sucediera en nuestra familia? Porque toda familia tiene una historia. Yo aquí estoy hablando esto, pero yo no conozco su historia. Yo conozco la mía. Y no vine aquí a sacar a la luz la historia de nadie, menos la mía. Pero ya pensó alguna vez: ¿por qué sucedió esto, aquello, 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 aquello? Ahí después te invito a pensar así. Cierra los ojos y piensa: ¿qué estilo de vida yo estaba viviendo en ese tiempo? Si no encuentras nada, Baruch Hashem. A lo mejor fue para probar a su padre o a su abuelo. Que Hashem tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Siempre es tiempo de arrepentimiento. Vivimos con las decisiones que tomamos. Si tomamos buenas decisiones, vamos a vivir con ellas. Pero es bueno de repente quitar la mirada de la televisión, porque la televisión nos presenta muchas ilusiones. Oh, muchas ilusiones. Mucha fantasía. Mucha gente que se casa cuando ve las telenovelas piensa que todo es novela y no es novela. Es para no verlas. Es para no verlas. La realidad es diferente. Y quitar la visión de estas ilusiones y mirar aquellas generaciones que nosotros podemos ver. Yo tengo 6 hijos. Ya van 8, 7 y medio. Viene ahí el 8. Mirar a ellos. Que Hashem me guarde de ser tan terco y testarudo
que ellos terminen teniendo que pagar, sufrir consecuencias de mis actos. Porque Hashem ya trató tantas veces conmigo, hubiera tratado tantas veces conmigo y yo no quisiera hacerle caso. Entonces Hashem dice, voy a tratar con esto. Sería una irresponsabilidad muy grande de nuestra parte. Que Hashem me guarde. Elohim Ishmor. Diga conmigo, Elohim Ishmor. Dios nos guarde. Así que antes de cometer el próximo pecado, vamos a pensar, puede ser que seamos nosotros los que vamos a recibir las consecuencias. Pero si ya hemos hecho eso muchas veces y estamos empedernidos y ya estamos requete dependientes de ese pecado y que ya no podemos pasar sin esto, que tanto golpe que nos ha llegado y nosotros no nos hemos compuesto, entonces prepárese, porque pasarán cielos y tierra antes de que estas palabras pasen. No caerá de ellas una sola tilde. La letra más pequeña, la yud, no pasará sin cumplirse.